Bien, como les decía, vamos a continuar en la segunda sección de este tema que he titulado El propósito de la ley. Estamos en Romanos capítulo 7, versículos 9 al 13. Será la porción de estudio en el día de hoy. Leo para ustedes Romanos 7, versículos 9 en adelante. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Yo sé que son porciones donde estamos ahorita a veces con cierto grado de dificultad para entenderlas en una sola lectura, ¿no es cierto? Y pues precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Para exponer lo que dice el texto, para exponer la palabra del Señor. Bien, hermanos, tras declarar entonces en los versículos 5 y 6 que mientras nosotros los creyentes estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran exacerbadas o provocadas por la ley y que ahora estamos libres de la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el de la letra, Pablo sabía que la siguiente pregunta que harían sus lectores, los receptores de esta carta es, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? Si la ley de alguna manera exacerba esas pasiones, esos deleites que hay dentro de nosotros, entonces la ley es pecado. ¿Acaso es mala la ley dada por Dios a través de Moisés? En ninguna manera, responde, ¿no? La idea es, por supuesto que no. La ley no solamente no es pecaminosa, sino que continúa siendo de gran valor para el cristiano. Y ese es el propósito por el que Pablo se escribe esta porción aquí en Romanos 7. Lejos de que la ley sea mala, perversa, como algunos quieren hacerlo ver, la ley es buena para el creyente, ya que cumple la función o propósito de convencerle de pecado. Y como les decía, después de todo, ese es el propósito, esa es la función general, principal de la ley, convencer de pecado. En los versículos del 7 al 13, que es donde estamos ahorita, Pablo da 4 elementos propios de esa obra de convicción que hace la ley. La ley revela el pecado, en primer lugar, estimula el pecado, en segundo lugar, en tercer lugar, condena al pecador, y en cuarto lugar, refleja la absoluta pecaminosidad del pecado. Hasta hace 8 días hablamos solamente de los 2 primeros. En primer lugar, dijimos que la ley revela el pecado. Quiero hacer un recuento breve, rápido, para los que no estaban aquí y para también nosotros mismos tener fresco lo que vimos la vez pasada. La ley en primer lugar dijimos que revela el pecado. Esa es su primera función. Resulta inaceptable y blasfemo tan siquiera sugerir que cualquier cosa que Dios mande pueda ser deficiente en el menor de los sentidos y mucho menos manchado de pecado. Definitivamente que no. Sin embargo, el mismo hecho de ser perfecta hace que la ley de Dios logre revelar la imperfección del hombre. Esa es la idea, ¿no? Por oposición directa. Como les decía, cuando ustedes ven un pizarrón blanco y en medio ven un punto negro, ¿qué es lo que su ojo inmediatamente capta? El pizarrón blanco o la mancha negra. Por supuesto, ¿verdad? Es exactamente lo que hace la ley con la imperfección del hombre. Yo no conocí el pecado, dice Pablo,
sino por la ley. Entonces esa es una de las funciones de la ley, que exponer, enseñar nuestro pecado. En otras palabras, debido a que Dios ha dado a conocer sus normas divinas de justicia, los hombres son capaces de identificar con mayor precisión el pecado, que viene a ser la falla absoluta en el cumplimiento de esas normas. Ahora, recordemos también, mis amados, que Pablo emplea los pronombres personales yo y nosotros, dando a entender que está hablando de sí mismo, está dando un testimonio personal de algo que a él le pasó, pero también está estableciendo un principio universal a la vez. Está estableciendo un principio que es universal para todos nosotros, ¿no es cierto? Que tiene aplicación para todos. Durante su experiencia de convicción previa a la salvación, Pablo llegó a darse cuenta de que las exigencias más importantes de la ley revelada a Dios no eran externas, sino internas, y que no las había cumplido. Como les digo, Pablo está hablando de su propia experiencia. De hecho, es significativo que el apóstol escogiera la orden interna más obvia de los 10 mandamientos para ilustrar esa experiencia personal. ¿Cuál fue ese mandamiento? El 10º. No codiciarás. Es algo que no se puede ver tan a simple vista, definitivamente, ¿no es verdad? Y Pablo lo escoge precisamente por eso, porque esa era una de sus fallas antes de la conversión. Ese era uno de sus pecados con los cuales él batallaba, pero que él no sabía o no se había dado cuenta. Él codiciaba ser el mejor en términos religiosos. De hecho, lo había logrado externamente, como vimos en Filipenses 3. Pero se encontró con una sabiduría y un espíritu mucho más elevado en Esteban que el que él presumía tener. ¿Recuerdan el caso de cuando Esteban estaba exponiendo, verdad? Y dice que todos ellos quedaron atónitos, ¿no? Asombrados con lo que Esteban les estaba diciendo. Fue esa creciente conciencia de su propia codicia lo que por fin doblegó su orgullo y abrió su corazón a la obra transformadora del Espíritu. Entonces, hermanos, la batalla real con el pecado es interna, es en el corazón y la mente. Por eso, hermanos, únicamente el poder transformador del Espíritu Santo puede tomar un corazón pecaminoso y hacerlo puro y aceptable para Dios. Nadie por sí mismo, por sus propios esfuerzos, intentos de guardar la ley, podrá lograrlo. El papel que juega la ley, por supuesto, en esa transformación consiste en hacer a una persona consciente de su propio pecado y necesidad de recibir perdón y redención por parte de Dios. Entonces eso fue lo que dijimos. Pero en segundo lugar dijimos que la ley estimula el pecado. No solo lo revela, sino que estimula el pecado. Es el pecado el que se encuentra en el corazón de una persona, lo que tomando ocasión por el mandamiento de la ley produjo la codicia. ¿No es cierto? Entonces, cuando decimos que que la ley estimula el pecado, como ya lo hemos dicho, no es la ley la que es mala en sí misma, ¿no es cierto? Es el pecado el villano, como decíamos. Es el pecado el villano del cuento. Pecado aprovechó la ocasión que se le presentó cuando la ley mostró lo que era correcto e incorrecto. Entonces, el malo es el pecado, el que se aprovecha del mandamiento. El problema es con el pecado, no con la ley. El pecado utiliza el mandamiento. Esto es la ley de Dios como un fortín desde el cual él lanza su ataque maligno. Esa es la idea. Cuando una persona es confrontada por la ley de Dios, la cosa prohibida se torna más atractiva que nunca debido a su predisposición moral, ¿no es cierto? Como les he dicho otras veces, si quieres ver un jardín dañado, nomás ponle un letrero que diga a favor no tocar las flores e inmediatamente va a ocurrir lo contrario, porque esa es la predisposición moral en el corazón de todos los hombres. A partir de la caída, dijimos, todos los hombres que nacen vienen con esa inclinación natural y pervertida en sus corazones para torcer la verdad de Dios y hacer exactamente lo opuesto. Así que, como les he dicho, no se trata de una incapacidad física, no se trata de eso, no se trata de una incapacidad mental, no es por falta de entendimiento, porque la ley de Dios es clara y todos los hombres lo pueden ver y entender por la conciencia que tienen escrita en sus corazones,
pero se trata de una incapacidad moral. Se trata, insisto, de una incapacidad moral. Todos los hombres por naturaleza tienen una inclinación a hacer exactamente lo opuesto a lo que la ley enseña. Y esta es la condenación, terminamos la vez pasada, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es una incapacidad de tipo moral. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, oye, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Pero por qué? Porque ellos aman más sus obras malas que la luz. Ok. Ahora, teniendo ya esto en mente y habiendo hecho un recuento breve de lo que vimos la vez pasada, rápidamente entonces avancemos en los siguientes dos elementos de convicción que usa la ley. En tercer lugar, la ley condena al pecador. La ley condena al pecador. Versículos 9 al 11 de Romanos 7. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él, es decir, por el mandamiento, me mató. Bien, la ley no solamente revela e incita el pecado, sino que también arruina y condena al pecador. La ley condena al pecador. Pablo sigue relatando su propia experiencia antes de la salvación y confiesa que durante gran parte de su vida, sin la ley, vivía en un tiempo. Ahora, por supuesto, no se trata que Pablo no conocía la ley. De hecho, él la conocía mejor que ninguno, ¿no es cierto? Definitivamente. Como un fariseo celoso y bien adiestrado, él ciertamente no estaba sin la ley en el sentido de que la ignoraba o no estaba interesado en ella. Ese no era el punto. Él era un experto en la ley y se consideraba a sí mismo como una persona intachable en cuanto al cumplimiento externo de la ley se refería. ¿Recuerdan qué dice en Filipenses 3? En cuanto a la ley, ¿qué? Irreprensible. Él aventajaba a muchos en su tiempo. Entonces, el problema es que a lo largo de todos sus años de enorgullecerse a causa de sus propios esfuerzos, Pablo únicamente había servido bajo el régimen viejo de la letra. Ese era el problema de Pablo. Que Pablo solamente se había quedado ¿en qué? En la letra, en lo externo. Pero cuando llegó él a un entendimiento verdadero del mandamiento, él empezó a verse a sí mismo como era en realidad. Y empezó a entender cuán alejado estaba de satisfacer las justas demandas de la ley. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor también en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan? En Mateo 5, cuando el Señor dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Por supuesto, los escribas y fariseos tenían mucho de qué enorgullecerse en lo externo, pero nuestro Señor se está refiriendo principalmente a lo interno, al corazón. Y en ese sentido, los escribas y fariseos, con toda y su sabiduría y su conocimiento y su obediencia externa, eran más dignos del infierno que cualquiera. Su pecado revivió, dice el texto, volviendo aquí a Romanos. El pecado revivió, dice Pablo, es decir, llegó a darse cuenta de su verdadera condición en toda su malignidad y capacidad destructiva. Escuchen otra vez cómo dice el texto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? A un entendimiento genuino, real, de lo que exige la ley. Pero venido el mandamiento que dice, el pecado revivió. Es decir, ahora que Pablo entendió cuál es el verdadero significado, cuáles son las exigencias y las demandas reales de la ley, llegó a darse cuenta de su verdadera condición en toda su malignidad y capacidad destructiva. Y aparte dice que murió, ¿no es cierto? El pecado revivió y yo morí.
porque murió en el sentido de haberse dado cuenta de que todos sus logros y conquistas en el plano religioso no pasaban de ser pérdida y basura espiritual, como dice más adelante en Filipenses 3, 7 y 8. Por eso dice que el pecado revivió y él murió. Él se dio cuenta que todos sus esfuerzos por guardar la ley, ¿cómo eran tenidos delante de Dios? Como pérdida, como basura. Su amor propio, su satisfacción en sí mismo y su orgullo quedaron devastados y en ruina total. Pablo murió, es decir, por primera vez en su vida se dio cuenta de que estaba muerto espiritualmente. Y esto también tiene mucho que decir cuando lo comparamos con la primera bienaventuranza de Mateo 5, ¿recuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, bienaventurados todos aquellos que caen en la cuenta de cuál es su verdadera condición frente a la justicia y las demandas de la ley de Dios. Hasta que una persona no se dé cuenta de cuál es esa realidad espiritual en la que está, no es apta para entrar al reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza, y eso fue de lo que Pablo se dio cuenta. Eso fue de lo que Pablo se dio cuenta, que estaba muerto espiritualmente. Cuando él vio la majestad y la santidad de la ley perfecta de Dios, quedó quebrantado y contrito. Finalmente estaba listo para rogar al lado del publicano penitente: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud de un verdadero creyente, de una persona que realmente se ha dado cuenta de cuál es su condición espiritual. Es como la de este publicano. Se reconoció a sí mismo como uno de los pecadores impíos y sin esperanza por los cuales Cristo había muerto, en el caso de Pablo. En nuestra época, hermanos, cuando se hace tanto énfasis en el amor de Dios, descuidando con frecuencia la verdad de su ira y su juicio, resulta especialmente importante evaluar la autenticidad de la salvación, más por la consideración que una persona tiene por la ley de Dios que por su interés en el amor de Dios. Apenas ayer vi un letrero en un carro que decía, ¿cómo es? Sonríe, Cristo te ama. Por supuesto, ¿no? Ese es el estereotipo de Dios que en muchas iglesias, en muchos templos, en muchos lugares quieren vender al mundo. Dios es tan bueno y ama a todo el mundo sin discriminación. Sonríe, Cristo. Dice, Jesus loves you. Cristo te ama. Bueno, cuando la gente se queda nomás con una percepción de esa, pues entonces Dios no tiene problema con el pecado. Sigamos viviendo como estamos hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que eso no hace ningún sentido al Evangelio. Por supuesto que no. ¿Cuál es? Y por eso insisto en que la consideración que debemos tener en mente cuando escuchamos este tipo de evangelio es qué percepción tiene la persona de la ley de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es tu apreciación o consideración de la ley de Dios? Pregunto. ¿Es para ti la ley de Dios una mera restricción? O sea, ¿la ves como eso nomás? ¿Tratas de ganarte el favor de Dios obedeciéndola externamente? Como Saulo y muchos otros. ¿La sientes gravosa o pesada de llevar? Porque Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿La sientes gravosa, pesada, la ley de Dios? Si usted es así, si usted es uno de estos, usted todavía no ha sido liberado del yugo del pecado y por eso la ley te condena.
Esa es toda la verdad. Esa es toda la realidad. Si la ley para ti es una mera restricción, si la ley para ti es gravosa, es pesada, o si tú solamente tienes la ley para tratar de ganarte el favor de Dios, tú no conoces el evangelio verdadero. Pablo dice, escuchen, que el mismo mandamiento, el cual representa toda la ley, por supuesto, y que era para vida, otra vez, y ahorita vamos a aclarar mejor esto, dice que a él le resultó para muerte. Por el contrario, lo que él había considerado como un medio para ganarse el favor de Dios, para ganarse la vida eterna, resultó ser el camino hacia la muerte espiritual. ¡Wow! ¿Qué falla más grande, no les parece? Pablo, creyendo ser el mejor en cuanto al cumplimiento de la ley externamente, aventajando a muchos en su tiempo, y resultó ser el camino hacia la muerte espiritual. Un fracaso, ¿no les parece? Toda una vida volcada hacia la destrucción y hacia la miseria espiritual. Dios dio la ley para bendecir a quienes le aman y le sirven, por supuesto. A través de todo el Antiguo Testamento, el Señor dio a su pueblo promesas tales como bienaventurados, esto es en el Salmo 119, 1 y 2, bienaventurados los de perfecto camino. ¿Quiénes? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El problema es que la ley o el mandamiento no puede producir bienaventuranza y paz en el incrédulo porque no puede cumplir los requisitos de la ley y por lo tanto sigue estando bajo sentencia de muerte. O sea, lo que dice el Salmo es verdad. Bienaventurados todos los que guardan sus mandamientos. La pregunta es, ¿quién guarda todos los mandamientos perfectamente? ¿Ven que el mandamiento en sí mismo no puede producir vida? A eso es lo que se refiere. La ley no puede producir la vida que tenía el propósito de producir porque ningún hombre puede vivir a la altura del estándar perfecto de justicia de la ley. Si fuera posible, solo es una hipótesis, si fuera posible, la obediencia perfecta a la ley podría traer vida. Pero debido a que tal obediencia no es posible para el hombre caído y pecador, la ley le trae muerte en lugar de vida. Es por eso que Pablo dice que el mismo mandamiento que era para vida, ¿qué? A él le resultó para muerte. Ahora, ¿eso que le pasó a él solo le pasó a él? Definitivamente a todos nos pasa. El mismo mandamiento que es para vida, a nosotros también nos resulta para muerte. ¿Por qué? Porque no podemos vivir a la altura de lo que el mandamiento exige. Ese es el punto. Como creyentes en Jesucristo, nosotros somos salvados y nos es dada la vida eterna, no debido a la justicia propia, a nuestra obediencia, a nuestros intentos de obedecer la ley, sino debido a que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y puesto que Cristo mismo habita en nosotros por su Espíritu, el cuerpo en verdad está muerto, gracias a Dios, a causa de nuestro pecado, mas nuestro espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. Esa es la gran noticia del Evangelio. ¿Ven cómo nos había dejado la ley? Bueno, la ley no era mala, otra vez. El pecado tomando ocasión por el mandamiento nos destruyó, ¿verdad? Y nosotros morimos. Pero en eso consiste la buena noticia del Evangelio.
Ahora, al reiterar lo que acaba de decir sobre el hecho de que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ocasionó su muerte y por él me mató, Pablo también dice que el pecado le engañó. ¿Sí se dan cuenta? El texto lo dice. Dice, el pecado me engañó. El engaño es uno de los males más sutiles y desastrosos del pecado. De hecho, esa es la esencia misma del pecado, el engaño. Si el pecado no tuviera esa habilidad de engañar, pues no tendría éxito alguno. Desde el principio, otra vez, ¿recuerdan? En el huerto. Con que Dios os ha dicho. Pero el día que él... Y entonces la mujer empezó a razonar con el pecado y la engañó y murió. Y junto con Adán y Eva morimos todos. Pero ¿cuál fue el éxito del pecado? Engaño. Engaño. Una persona que es engañada al punto de creer que es aceptable ante Dios gracias a su propio mérito y buenas obras, porque ese es un engaño también del pecado. El pecado no solo engaña incitando a hacer lo malo, por supuesto que también lo hace, definitivamente, pero también el pecado engaña tratando, como dice aquí, de ganarse el favor de Dios a través, guardando las exigencias de la ley, algo que no puede lograr. Entonces, una persona que se engaña al punto de creer que es aceptable ante Dios gracias a su propio mérito y buenas obras, no verá su necesidad de salvación ni la razón para depositar su confianza en Cristo. Por eso nuestro Señor dice que los ladrones y las prostitutas van delante hacia el reino de los cielos que los escribas y fariseos. Porque es mucho más fácil para una prostituta, para un ladrón o para un asesino darse cuenta de su pecado que para un fariseo. Ese es el mayor engaño del pecado, la falsa religión. Sin duda alguna, es por esa razón que todas las religiones falsas, incluso las que invocan el nombre de Cristo, de una u otra manera se construyen sobre el fundamento de engaño, que consiste en la aserción de la confianza del ser humano en sí mismo y en sus propios esfuerzos. ¿Cuántos púlpitos el día de hoy están enseñando, tú puedes hacer esto, tú puedes lograrlo? Haz pacto con Dios, ¿no es cierto? La justicia humana de quienes confían en sí mismos como justos no es justicia en absoluto, sino el peor de los pecados. Como les dije, es más fácil para un vil pecador darse cuenta de que es pecador a que un falso religioso se dé cuenta que es pecador. Tanto el estándar de la ley como el estándar de la gracia, la expresión misma, justo en su propia opinión, es una contradicción de términos. Algún tiempo antes de su encuentro con Cristo, en el camino a Damasco, Pablo llegó a reconocer el engaño del pecado y la imposibilidad humana de satisfacer las demandas de la ley, y fue convencido por el Espíritu Santo de su propia injusticia y miseria espiritual. Ese es el testimonio que Pablo está declarando de sí en estos versículos. Y todos, mis hermanos, todos necesitamos reconocer que hemos sido engañados por el pecado. Incluso como creyentes, aún seguimos siendo engañados muchas veces. Todos debemos reconocer esa realidad, tal como Pablo lo está reconociendo aquí. Y roguemos a Dios por su Espíritu, nos convenza de esa triste realidad y nos vuelva la confianza a Jesucristo únicamente. En cuarto lugar, la ley refleja la pecaminosidad del pecado. La ley refleja la pecaminosidad del pecado, versículos 12 y 13 de Romanos 7. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte.
por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El apóstol responde otra vez a la pregunta, ¿acaso la ley es pecado? En esta ocasión declara que la ley no solamente no es pecado, sino que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo no quiere dejar ni una sombra de duda en cuanto a esto. El mandamiento es santo, justo y bueno. A través del resto del capítulo, Pablo continúa alabando y exaltando a la ley de Dios, llamándola espiritual en el versículo 14, buena, versículo 16, y ratificando su verdad y parámetros divinos con gozo en su hombre interior, versículo 22. David también, y me encanta, por eso quiero traer este salmo, David exaltó en gran manera la ley de Dios en el Salmo 19 al proclamar que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Algo que no es muy común cuando uno piensa en la ley, ¿no les parece? Cuando uno le dice, piensa en la ley, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Justicia, santidad, perfección, demandas, en fin. ¿Quién piensa en alegría? Y sin embargo, eso es algo que la ley, tiene la capacidad de producir. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Quién tiene la ley en esa estima? Deseables más que el oro y mucho oro afinado. Y dulces. Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos, como dice Juan. Dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardar los que dice hay grande galardón. Wow. ¿Ven todo lo que la ley de Dios es? Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es deseable, es dulce. Y en guardarlas hay grande galardón. ¿Hay alguna manera para pensar que la ley entonces es pecado? ¿Alguna razón? Definitivamente que no. Definitivamente que no. El hecho de que la ley revela, incita y condena el pecado y trae muerte al pecador no hace de la ley misma algo inherentemente malo. Definitivamente no lo es. Cuando una persona, hermanos, es enjuiciada y sentenciada por homicidio, escuchen, no existe falla en alguna no existe falla alguna en la ley o en quienes tienen la responsabilidad de defenderla. La falla está en el que infringió la ley. Lógica sencilla, ¿no les parece? Claro. Pues si alguien está siendo acusado de homicidio, ¿dónde está la falla? ¿En la ley? ¿En los jueces? ¿O en el que cometió el homicidio? ¿Verdad? Anticipándose otra vez a una pregunta que naturalmente vendría a la mente en vista de lo que ha dicho, Pablo dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ya no debe haber duda de que la ley es buena, perfecta, justa, ¿no es cierto? Por eso Pablo pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y otra vez Pablo responde su propia pregunta con la resonante expresión, en ninguna manera. Por supuesto que no. Ahora, yo quiero, ya lo he dicho, pero quiero otra vez hacer énfasis en esto. Cuando Pablo hace estas preguntas retóricas, Pablo no las hace, ¿verdad? Porque él no supiera lo que estaba diciendo. Las hace para nuestro entendimiento. Bueno, para el entendimiento de los receptores originales y para el entendimiento de todos nosotros. Para que no caigamos en ningún error. Pablo no quiere dejar cabos sueltos por ningún lado. Y por eso trae todas estas preguntas que seguramente en nuestra mente también se levantarían.
luego lo que es bueno viene a ser muerte para mí. Como les digo, en ninguna manera. Para emplear otra vez la analogía del juicio por homicidio que les dije hace un momento, no es la ley contra el homicidio, sino el hecho de cometer homicidio lo que merece castigo. Ese es el punto. No es que la ley sea mala porque va a castigar al homicida. No, el malo es el homicida, el que cometió el asesinato, el crimen. Él es el malo, la ley es buena. Pero como él cometió un acto malo, inherentemente, ¿qué hace la ley? Condenarlo. La ley en sí misma es buena. El quebrantamiento de la ley es lo malo. Ese es el problema. ¿Cuánto más buena es la ley de Dios? Si eso ocurre en los estrados humanos, ¿cuánto más cuando nos encontramos en los estrados divinos? Si las leyes que los hombres dan, ¿verdad?, son buenas, bueno, obviamente hoy día tenemos que evaluar cuáles son buenas y cuáles no. Pero en general, como dice Pablo, las autoridades pues han sido establecidas por Dios, ¿verdad? Y están para proteger y bueno. En todas esas leyes que son buenas, si son humanas y con todo eso hay algo de bondad, ¿cuánto más cuando nos encontramos frente a la ley divina? ¿Qué de malo puede haber en la ley de Dios? Pregunta. Bueno, mis hermanos, si así de buena es la ley de Dios, ¿cuánto más maligna será su transgresión? Si transgredir las leyes de los hombres cuesta dinero, cuesta cárcel y hasta la pena de muerte en los casos más graves, ¿cuánto no creen que va a merecer el que infrinja la ley divina? Esa es la idea. No es la ley lo que causa la muerte espiritual, sino que es el pecado. La ley revela e incita el pecado para que el pecado pueda mostrarse pecado al producir la muerte por medio de lo que es bueno. Y ahorita vamos a llegar al clímax del asunto. El carácter mortífero del pecado queda expuesto bajo la luz pura de la ley de Dios. Noten, mis hermanos, cuán maligno es el pecado que aún toma lo que es bueno. La ley de Dios es buena, santa, justa, perfecta. Bueno, el pecado aún toma lo que es bueno y perfecto para provocar más pecado y producir en consecuencia la muerte. En eso consiste el carácter mortífero del pecado. Verdaderamente el pecado sí es maligno en todo su sentido. Otra vez desde el mismo principio, la misma imagen. Satanás toma las palabras de Dios, ¿sí se dan cuenta? ¿Pero qué hace? Las distorsiona para darle otra interpretación y para sembrar la semilla del pecado. Y hasta el día de hoy sigue haciendo exactamente lo mismo y le sigue funcionando. Ese es el pecado, mis hermanos. En eso consiste la malignidad del pecado, que toma lo que es bueno, lo tuerce para sembrar su semilla perversa. Dios ha dado su ley santa, justa y buena, como dice el apóstol, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Piensen esto. No hay otro término, no hay otra expresión que pueda calificar mejor al pecado, como dice Pablo, que el mismo pecado. Dice, a fin de que el pecado llegase a ser, ¿qué? Sobremanera pecaminoso. No hay otra palabra, no hay otro mejor término para definir lo perverso y lo maligno del pecado, sino que es extremadamente pecaminoso. Aquí el punto de Pablo es que el pecado es tan sobremanera pecaminoso que incluso puede pervertir y menospreciar el propósito de la ley santa de Dios. Puede torcer y distorsionar la ley de
tal modo que en lugar de traer vida, lo cual fue la intención de Dios, trae muerte. Puede manipular la ley pura de Dios para engañar y condenar a las personas. Y en eso radica la ruindad horripilante del pecado. Yo espero, con la ayuda del Señor y en el poder del Espíritu, que vayamos entendiendo en realidad cuán maligno, cuán perverso, cuán pecaminoso es el pecado. Muchas veces, aun como cristianos, toleramos el pecado en nuestras vidas porque no lo vemos como es. Creemos que como todavía estamos en este cuerpo de muerte, pues entonces no tiene caso luchar contra el pecado. De hecho, es exactamente lo opuesto, lo que va a seguir en el capítulo 7. Pablo se va a lamentar mucho de cómo muchas veces él sigue cayendo en pecado. Pero no es lo que él quiere. Pero es más triste cuando alguien que dice ser creyente es mucho más triste cuando no lucha, cuando no tiene batallas con el pecado. Cuando simplemente lo deja a la suerte. Que pase lo que tenga que pasar. Estoy en manos de Dios, como casi aventándole la culpa a Dios. Él verá cómo se las arregla. No. La culpa es de nosotros. Nuestra es la mancha. Generación torcida y perversa, dice. Pero otra vez, ¿por qué? Porque no entendemos en qué radica la pecaminosidad del pecado. La malignidad, la perversión del pecado, que aún es capaz de tomar lo que es bueno, agradable y perfecto y lo hace mancha, lo manipula para traer muerte y condenación. En su carta a las iglesias de Galacia, Pablo presenta otros aspectos de la ley en cuanto al lugar que ocupa y su propósito. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 22. ¿Ven que la ley de Dios no es mala? ¿Ven que la ley de Dios tiene una función bien importante en el creyente? Definitivamente lo es. Pero veamos algo más aquí rápidamente. Dice, versículo 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pudiera preguntar alguno, ¿no? Si la ley no me justifica, si guardando la ley no me gano el favor de Dios, pues entonces, ¿para qué? Dice Pablo, o responde, fue añadida, agregada, a causa de las transgresiones, y como va a decir más adelante, no que no hubiese pecado antes de la ley, ¿verdad? Y ya lo vimos en Romanos 5. Por supuesto que el pecado ya estaba antes de la ley, pero la ley se introdujo para enseñar lo que es pecado, ya lo vimos. Si la ley no dijera no codiciarás, en fin. Pero es lo que está diciendo aquí. Fue añadida a causa de las transgresiones o para enseñar las transgresiones, dicho en un lenguaje más claro, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora tengan eso en mente. Seguimos. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, pues la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Sí? No, mire lo que dice. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera.
esta expresión ya no la debemos saber de memoria, ¿verdad? Megenoito, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, ya lo dijimos, hipotéticamente, si alguien guardase perfectamente la ley de cuna a tumba, eso no puede pasar, ¿verdad? Pero bueno, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura, y otra vez me encanta la expresión que utiliza el apóstol aquí, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¡Wow! La sabiduría de Dios en esto. Noten que en el versículo 19 dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, ¿sí se acuerdan? Y aquí dice que la escritura, refiriéndose a la ley de Dios, por supuesto, lo encerró todo bajo pecado. Es decir, la ley fue dada por Dios para enseñar cuán grande, cuán pecaminoso es nuestro pecado y para que de esa manera ninguno tuviera excusa. Por eso dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Ahora, ¿eso porque es contrario a la promesa de Dios? No, sigue diciendo. Más bien, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, debido a que ninguno de los hombres jamás ha podido ni puede guardar perfectamente la ley de Dios para alcanzar la vida eterna, entonces Dios mandó la ley para enseñar toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, todas nuestras transgresiones. De esa manera lo encerró todo bajo pecado al fin de que solo tuviésemos una sola esperanza y un solo camino. De manera, versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley tiene como función convencer de pecado. Ese es el principio general que hemos establecido, ¿no es cierto? Y ya vimos cómo lo hace. Ya vimos los 4 elementos. La ley revela el pecado, la ley estimula el pecado, la ley condena al pecador y la ley manifiesta lo pecaminoso que es el pecado. Se vale de esos 4 elementos para convencernos de pecado. Pregunta, ¿la ley es mala? Todo lo contrario, es buenísima, porque nos expone la realidad de lo que realmente somos. Esa fue la realidad con la que Pablo se encontró previas la conversión. Y el propósito final, llevarnos al Evangelio, a Jesucristo. ¿La ley es mala? En ninguna manera. Es muy buena. El propósito de la ley al final, entonces, era llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Algo que los escribas y fariseos no entendieron en ninguna manera. Lejos de entender. Cuando Cristo dice, yo no vine, también en el Sermón del Monte. Si ustedes se dan cuenta, Romanos es casi una repetición del Sermón del Monte, nomás que un poco más extensa, ¿no les parece? En fin. Cuando Cristo dice, yo no vine a abrogar, sino para cumplir. Les estaba diciendo a los judíos y a los fariseos específicamente, miren, lejos de yo venir a abrogar las leyes que ustedes según guardan, yo vine fue a cumplirlas. Yo soy el cumplimiento de esa ley. El propósito de la ley, como les digo, era llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Ahora, teniendo a Jesucristo, en ese sentido, sí, ya no tenemos que guardar la ley para ser justificados, porque ya otro lo hizo por mí. Otra vez, el propósito final de la ley era llevar a los hombres a la fe en Jesucristo, quien satisfizo las demandas de la ley a favor de pecadores que confían en su justicia y no en la propia de ellos. Ese era el propósito final de la ley. Gracias a Dios por Jesucristo, quien satisfizo las demandas de esa ley a nuestro favor, que nos eran contrarias. Y gracias a Dios por la fe que nos dio para poner nuestra confianza en su perfecta justicia. La ley tuvo como fin último mostrarnos a Cristo,
Pues gracias a Dios por su santa ley, en primer lugar, pero sobre todo gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él con su obediencia perfecta, en nuestro lugar, y como ya lo vimos alguna vez, tanto en su obediencia activa como pasiva, ¿no es cierto? En nuestro lugar, Él guardó perfectamente la ley, de manera que nosotros ahora nos ganamos el favor de Dios. Bueno, una manera de decir, porque definitivamente no nos lo podemos ganar, pero nosotros ahora recibimos o obtenemos el favor de Dios, la vida eterna, su perfecta justicia, no gracias en nada a nuestros propios esfuerzos, sino únicamente gracias a la obra de Cristo. Y tu amigo, ¿qué esperas para venir a Jesucristo? La ley te condena por tu pecado. Ya sabes lo malo y lo perverso que es el pecado, lo pecaminoso que es el pecado, que te engaña. La ley por ello te condena. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. La pregunta es, ¿lo haces? Y Santiago declaró que cualquiera que guardare toda la ley, como el joven rico, ¿recuerdan? Todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Pero ¿qué dice? Pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, noten que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera le reprochó el hecho de que Él le dijera: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sabiendo de antemano que la respuesta es que pues, no puedes hacer nada. Pero nuestro Señor Jesucristo ni siquiera le dijo eso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo finalmente le dijo: ok, pues anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y por qué? Nuestro Señor lo confrontó con la ley, igual que con Pablo, igual que con muchos, lo confrontó con un pecado interno en el corazón. Este hombre amaba, codiciaba tanto su dinero que fue incapaz de hacer lo que el Señor le pidió. Y por eso, ¿cuál fue el resultado? Condenación. Esa es la condición de toda persona que está sin Jesucristo. Está bajo esa maldición. Jesucristo, quien satisfizo las demandas de la ley a favor de pecadores que confían en su justicia y no en la suya propia, es el único que puede librarte de la maldición que pesa sobre ti. Ven a Cristo ahora. Oremos. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella nuestra meditación. Es la reflexión del salmista. Te rogamos, Señor, hazla nuestra por la fe en Jesucristo. Que sea una realidad en nosotros, Señor. El saber, el entender en toda su dimensión cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable, cuán perfecta es la ley. Cuán provechosa es para nosotros al enseñarnos lo que somos realmente. Pero gracias más te damos por Cristo, Señor. Porque aun cuando estábamos condenados, Señor, por causa de nuestro pecado, que nos había estado engañando todo este tiempo, Señor, Cristo tomó sobre sí todo ese pecado, toda esa maldición, para que ahora nosotros tengamos justicia de Dios en Él. Te alabamos, Señor, por Cristo. Pero también te rogamos perdón, Señor, por ser licenciosos con nuestros pecados. Por aún, Señor, dando rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos que batallan en nuestros miembros. Perdónanos, oh Señor, por no ver el pecado como lo que es. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, por tu Espíritu. Sella esta palabra en nuestros corazones,
para que salgamos de aquí con una mente y un corazón renovados, un corazón dispuesto, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Sabemos, Señor, que es una lucha que tendremos mientras estemos aquí, pero gracias a Dios por Jesucristo, en cuyos méritos te pedimos estas cosas para tu gloria. Amén. Amén.